Tutankamón, el joven faraón cuya tumba intacta sigue maravillando al mundo, es una figura rodeada de misterio, intriga y fascinación. Su reinado, aunque breve, se sitúa en un período crucial de la historia de Egipto, marcado por profundas reformas religiosas, políticas y culturales. Ascendió al trono en una época turbulenta, después de la controvertida revolución religiosa de su padre, Akenatón, que había cambiado radicalmente la estructura de la fe egipcia al instaurar el monoteísmo en torno al dios Atón. Desde muy joven, Tutankamón tuvo que enfrentar los desafíos de restaurar el orden en un país dividido, buscando devolver la estabilidad al reino mediante el regreso a los antiguos dioses y cultos que habían sido suprimidos. Tutankamón no solo fue un faraón en un tiempo de cambios, sino también un símbolo de restauración. Aunque apenas un adolescente, se vio obligado a manejar la compleja política de la corte egipcia, donde los intereses de poderosos consejeros, sacerdotes y generales chocaban constantemente. Su reinado representa un esfuerzo por reconciliar las divisiones que surgieron durante la era de Amarna, restableciendo las prácticas tradicionales y reafirmando la identidad cultural y religiosa de Egipto. A través de sus decisiones y reformas, Tutankamón buscó devolver la prosperidad y la gloria a su reino, restaurando la confianza en la dinastía 18. Sin embargo, detrás de la fachada de estabilidad que intentó proyectar, la corte de Tutankamón estaba plagada de intrigas y conspiraciones. Poderosos personajes como Ay y Horemheb, sus principales consejeros, desempeñaron papeles determinantes en su reinado, influyendo en sus decisiones y preparándose para la inevitable lucha de poder que vendría tras su muerte prematura. La repentina desaparición de Tutankamón, a la temprana edad de 19 años, desencadenó una serie de eventos que llevaron al fin de su dinastía, dejando tras de sí un legado complejo de misterio, especulación y teorías sobre su verdadera causa de muerte. Hoy el nombre de Tutankamón sigue siendo sinónimo de misterio arqueológico y legado faraónico. Desde el descubrimiento de su tumba casi intacta, el mundo ha quedado asombrado por los tesoros encontrados en su interior, que ofrecen un vistazo sin igual al esplendor del antiguo Egipto. Pero más allá de los objetos preciosos y el oro brillante, la historia de Tutankamón es también la de un joven faraón que intentó unir a un país desgarrado, restaurar el equilibrio y la fe, y asegurar un legado que, aunque breve en su tiempo, sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. La historia de Tutankamón comienza con un misterio que ha fascinado a los historiadores y arqueólogos durante siglos: su linaje real. Tutankamón nació como Tutankaten, hijo del faraón Akenatón, y una de sus esposas menores, posiblemente Quilla. Sin embargo, existen teorías que sugieren que Tutankamón podría haber sido hijo de Nefertiti, la gran esposa real de Akenatón, aunque las pruebas son inconclusas. Desde su nacimiento, su vida estuvo envuelta en las intrigas del palacio y la incertidumbre de un Egipto que atravesaba uno de sus periodos más tumultuosos. El reinado de su padre, Akenatón, se destacó por una revolucionaria transformación religiosa. Akenatón reemplazó el culto a los múltiples dioses del antiguo Egipto por una adoración exclusiva al dios Sol, Atón, marcando una ruptura radical con la tradición politeísta de sus antepasados. Esta decisión generó una gran inestabilidad política y social, y Tutankamón, aún un niño, se encontraba en el centro de este conflicto. Su nacimiento coincidió con una época en que la nación se fragmentaba entre los seguidores de Atón y los defensores del culto tradicional de Amón y otros dioses antiguos. En este ambiente de tensión y cambio, Tutankamón fue preparado para asumir un papel que aún no entendía por completo. Su nombre original, Tutankaten, reflejaba la devoción de su padre al dios Atón, pero su destino se vería drásticamente alterado por los eventos que se desarrollarían después de la muerte de Akenatón, cuando el joven príncipe sería llevado a convertirse en faraón, enfrentando desafíos que definirían su corta pero significativa vida. A medida que crecía, las fuerzas que lo rodeaban comenzaron a moldear su futuro. Su infancia estuvo marcada por el misterio de su origen, las intrigas de la corte y la expectativa de aquellos que lo veían como el heredero de un cambio radical,
o para otros, el restaurador de las viejas glorias. Tutankamón se encontraba en el umbral de la historia, sin saber que su vida sería tan enigmática como su muerte. El reinado de Akenatón fue una de las épocas más inusuales en la historia del antiguo Egipto. Este faraón introdujo el culto monoteísta a Atón, desafiando milenios de tradiciones politeístas. Akenatón trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad en el desierto, Ajetatón, dedicada al dios Sol, lo que desató una crisis sin precedentes. Los templos de los antiguos dioses fueron desmantelados, y las riquezas confiscadas de las estructuras religiosas tradicionales fueron redirigidas al nuevo culto de Atón. Esta transformación radical creó un vacío de poder que debilitó a la élite sacerdotal y llevó al descontento generalizado. Mientras Akenatón impulsaba su visión religiosa, Egipto se sumía en el caos. Las provincias alejadas empezaron a mostrar signos de rebelión, y los enemigos del reino aprovecharon la confusión para invadir y saquear las fronteras desprotegidas. Las cosechas fracasaban, los recursos se agotaban y el pueblo sufría. La corte, bajo la dirección de Akenatón, parecía cada vez más aislada de la realidad del país. Este contexto de crisis fue el entorno en el que creció Tutankamón, un niño que sería llamado a restaurar el equilibrio perdido. La muerte de Akenatón dejó a Egipto en un estado de incertidumbre total. La revolución religiosa había desmantelado el antiguo orden, y las estructuras de poder estaban en ruinas. En medio de este desorden, Tutankamón, aún muy joven, se convirtió en el faraón. Su ascenso al trono marcó el inicio de un proceso de restauración y reconstrucción, que debía reconciliar el reino dividido, sanar las heridas abiertas por las reformas de su padre y restaurar la fe en los dioses tradicionales que había sido arrebatada tan bruscamente. Tutankamón, a pesar de su juventud, simbolizaba una esperanza de retorno a la normalidad para el Egipto atormentado. Su reinado sería guiado por la necesidad de restaurar la estabilidad y la paz en el reino, volviendo a la capital tradicional en Tebas y restaurando el culto a Amón. Pero también traería consigo las intrigas y desafíos de aquellos que habían sido poderosos en la corte de su padre y que ahora veían una oportunidad para recuperar su posición. El ascenso de Tutankamón al trono de Egipto fue tan inesperado como desafiante. Era solo un niño de alrededor de 9 años cuando fue coronado como faraón, en medio de un reino que clamaba por estabilidad tras la muerte de su padre, Akenatón. Los años de reformas radicales habían dejado al país dividido y herido. Tutankamón, bajo el nombre de Tutankaten, se convirtió en el rostro de una nueva era. Una era que muchos esperaban que restaurara el equilibrio y el orden. Aunque joven, el nuevo faraón no estaba solo. Dos poderosas figuras emergieron como sus consejeros más cercanos. Ay, el anciano visir, y Horemheb, un experimentado general del ejército. Estos hombres tenían sus propios intereses y visiones para Egipto, pero ambos comprendieron que la supervivencia del reino dependía del retorno a las antiguas tradiciones religiosas y políticas. Bajo su influencia, Tutankamón cambió su nombre a Tutankamón, afirmando su devoción a Amón y señalando un regreso al politeísmo y a las antiguas costumbres. El joven faraón se enfrentó a la monumental tarea de restaurar los templos que habían sido cerrados o dañados, y de devolver el poder y la influencia a los sacerdotes de Amón, que habían sido marginados durante el reinado de su padre. Bajo su liderazgo, se llevaron a cabo importantes reformas para fortalecer la economía y la administración del reino. Aunque el tiempo no fue suficiente para observar todos los efectos de estas reformas, el cambio de rumbo bajo el reinado de Tutankamón comenzó a sanar las fracturas de la sociedad egipcia. Sin embargo, la corta vida de Tutankamón significó que su reinado también quedara marcado por la tragedia. A pesar de los esfuerzos de sus consejeros, el joven faraón murió repentinamente a los 19 años, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre su vida, su muerte y su legado. Este fue solo el comienzo de los misterios que rodearían su nombre durante milenios. Con el objetivo de restaurar el equilibrio y la fe en Egipto, Tutankamón, bajo la influencia de sus consejeros, decidió trasladar la capital de regreso a Tebas, el centro espiritual y religioso del antiguo culto a Amón.
Este retorno a Tebas fue un acto simbólico de gran significado, marcando una ruptura definitiva con el periodo herético de su padre, Akenatón, y una reafirmación del poder de los antiguos dioses de Egipto. El traslado de la corte fue acompañado de un gran esfuerzo para reconstruir los templos de Amón, que habían sido descuidados y saqueados. Los sacerdotes, especialmente los de Amón, comenzaron a recuperar su influencia. A medida que los templos eran restaurados y los rituales sagrados volvían a celebrarse, el reino sintió una renovada devoción a los dioses tradicionales. Este renacimiento religioso trajo consigo un resurgimiento cultural y económico, con Tebas una vez más en el corazón del poder de Egipto. Sin embargo, el retorno a Tebas no fue solo un retorno físico, sino un intento de restaurar el espíritu del pueblo egipcio, al reconectar a los ciudadanos con sus raíces religiosas y culturales. Mientras tanto, Tutankamón se consolidaba como una figura de reconciliación. Bajo su reinado, los conflictos internos comenzaron a suavizarse, y el pueblo egipcio, aunque aún fracturado, empezó a sentir un renovado sentido de identidad nacional. La política de restauración de Tutankamón fue vista como una forma de aplacar la ira de los dioses y asegurar la estabilidad del reino. La figura del faraón joven se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Pero el regreso a Tebas también trajo consigo nuevos desafíos. Las tensiones internas continuaban, y las amenazas de las provincias alejadas persistían. La fragilidad del reino requería una mano firme, y los consejeros del joven faraón, Ay y Horemheb, se preparaban para jugar un papel aún más importante en la dirección del futuro de Egipto. Ay y Horemheb se convirtieron en figuras cruciales en el reinado de Tutankamón, ya que ambos se posicionaron como los verdaderos poderes detrás del trono. Ay, el anciano visir, había servido a varios faraones antes de Tutankamón y era un político experimentado con una profunda comprensión de la corte egipcia. Horemheb, por otro lado, era un general de gran habilidad, respetado por su valentía y su capacidad para mantener el control militar del reino en tiempos de crisis. Juntos, estos hombres se aseguraron de que las políticas de restauración avanzaran, guiando al joven faraón en cada paso de su reinado. Ay utilizó su experiencia política para fortalecer la posición del faraón. Con astucia y diplomacia, negoció con las facciones internas y restauró relaciones con los líderes religiosos, asegurando el apoyo de los poderosos sacerdotes de Amón. Al mismo tiempo, Horemheb dirigió campañas militares para reprimir revueltas en las provincias y restablecer el control sobre los territorios que habían comenzado a alejarse de la influencia egipcia durante el caos del reinado de Akenatón. Mientras Ay y Horemheb manejaban los asuntos del Estado, Tutankamón, joven e inexperto, se convirtió en una figura simbólica de estabilidad y continuidad. Las decisiones importantes se tomaban con el consentimiento de estos dos consejeros, quienes equilibraban cuidadosamente la restauración del orden y la protección de los intereses del reino. Sin embargo, su ambición personal también comenzó a surgir. Ay, cercano al faraón, tenía sus propios planes para el futuro, mientras que Horemheb esperaba consolidar su poder militar. El reinado de Tutankamón avanzaba, pero la lucha por el poder detrás del trono nunca cesó. Ay y Horemheb, aunque aliados en su deseo de estabilizar Egipto, también eran rivales en secreto. Ambos sabían que la vida del faraón era frágil y que la oportunidad de influir en el destino del país dependía de quién estuviera más cerca del trono cuando la inevitable sucesión ocurriera. Tras ascender al trono, una de las primeras acciones de Tutankamón fue revocar las políticas radicales de su padre, Akenatón. Estas reformas, que habían instaurado el culto exclusivo al dios Atón, habían dejado a Egipto en un estado de confusión y crisis. El joven faraón, guiado por sus consejeros Ay y Horemheb, comprendió que el camino hacia la estabilidad pasaba por restaurar las tradiciones ancestrales y el culto a los antiguos dioses. Por esta razón, se emitió un decreto que reinstauró el culto a Amón y permitió el retorno de los sacerdotes a sus templos. Bajo su reinado, los templos que habían sido cerrados o dañados durante el régimen de Akenatón fueron restaurados y se volvieron a celebrar los ritos en honor a los antiguos dioses. Las estatuas de Atón fueron retiradas de los lugares de honor y el joven faraón asumió un nuevo nombre, Tutankamón,
que significaba imagen viva de Amón. Con este cambio, no solo buscaba reconciliarse con los sacerdotes de Amón, sino también apaciguar a los ciudadanos que en su mayoría añoraban las viejas tradiciones. Sin embargo, esta restauración no estuvo exenta de desafíos. Los partidarios de Akenatón aún existían en la corte, y aunque estaban en minoría, no perdieron la oportunidad de expresar su descontento. Tutankamón, con su juventud e inexperiencia, se encontraba en el medio de estos conflictos, y tuvo que confiar en Nai y Horemheb para manejar las tensiones. A medida que la gran reforma avanzaba, se hizo evidente que, aunque era una medida popular, también era un recordatorio constante de las cicatrices dejadas por el reinado de su padre. Finalmente, estas reformas lograron su objetivo principal: devolver la estabilidad a Egipto. La revocación de las políticas de Akenatón trajo consigo una paz religiosa que permitió a Tutankamón centrarse en otros asuntos del reino. Esta restauración de las prácticas religiosas tradicionales fortaleció su posición como faraón, y poco a poco, Tutankamón se fue ganando el respeto de su pueblo, consolidando su reinado en un país que, después de años de tumulto, buscaba la paz y la prosperidad. La corte de Tutankamón en Tebas era un lugar de vibrante actividad, donde la política, la religión y la vida cotidiana se entrelazaban en un delicado equilibrio. Tras el retorno a la antigua capital, Tebas se transformó nuevamente en el corazón del poder egipcio. El palacio del joven faraón se llenaba de nobles, escribas, sacerdotes, oficiales militares y artistas, todos desempeñando un papel crucial en la administración del reino y en el mantenimiento del orden y la prosperidad. La vida en el palacio estaba marcada por un estricto protocolo. Tutankamón, aunque joven, debía mantener una imagen de autoridad divina. Cada mañana realizaba rituales religiosos junto a los sacerdotes para honrar a Amón y los otros dioses, reafirmando su papel como intermediario entre los dioses y su pueblo. Las audiencias en el Salón del Trono se llevaban a cabo con gran ceremonia, y cualquier acto de desobediencia o falta de respeto era severamente castigado. La corte estaba llena de intrigas, rumores y alianzas secretas, donde cada movimiento era calculado con precisión. Además, el Palacio de Tebas no solo era un centro político, sino también cultural. Artistas y artesanos eran convocados para crear magníficas obras que adornaban los templos y palacios, mientras músicos y bailarines entretenían a la corte en festividades y banquetes. La joven reina Ankesenamón, esposa de Tutankamón, jugaba un papel importante en estas actividades, organizando festividades que unían a los nobles y fortalecían las alianzas internas. La vida en la corte de Tutankamón estaba marcada por un constante equilibrio entre tradición e innovación. A pesar de las tensiones heredadas del reinado de Akenatón, el joven faraón y su esposa trataban de mantener un ambiente de armonía. A medida que Tutankamón se establecía como faraón, la corte se convirtió en un reflejo de su reino, un lugar donde los ecos del pasado y las esperanzas del futuro convergían. El matrimonio entre Tutankamón y Ankesenamón fue una unión tanto política como personal, sellada en los intrincados corredores del poder egipcio. Ankesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti, había crecido en la misma corte que Tutankamón, compartiendo las experiencias de una infancia envuelta en las tensiones del régimen de su padre. Aunque ambos eran jóvenes, su matrimonio se convirtió en un símbolo de reconciliación y restauración, uniendo las dos líneas de sangre más poderosas de Egipto en un intento de sanar las heridas del pasado. Ankesenamón desempeñó un papel crucial como reina consorte. Se le atribuye haber apoyado a Tutankamón en la revocación de las reformas de Akenatón y en la restauración del culto a Amón. Su cercanía con los sacerdotes y su comprensión del poder que ejercían sobre el pueblo hicieron de ella una figura respetada, aunque su posición nunca estuvo exenta de controversia. La pareja, a pesar de las dificultades, intentó estabilizar el reino a través de su unión, ofreciendo una imagen de juventud y esperanza para el futuro de Egipto. Sin embargo, su matrimonio también estuvo marcado por la tragedia. A pesar de sus esfuerzos por asegurar un heredero para el trono, Ankesenamón perdió varios embarazos. Los estudios de las momias y las tumbas encontradas en el Valle de los Reyes
han revelado evidencias de al menos 2 fetos, probablemente hijos prematuros de Tutankamón y Anquesenamón, que nunca llegaron a nacer. Esta falta de un heredero debilitó la posición de Tutankamón y dejó un vacío en la línea de sucesión que sería explotado tras su muerte. A pesar de estos desafíos personales, la unión de Tutankamón y Anquesenamón fue vista por muchos como un esfuerzo genuino para reconciliar a un Egipto dividido. Su matrimonio, aunque corto, tuvo un impacto duradero en la historia del reino, representando una alianza que simbolizaba la esperanza de una paz duradera y la unidad de las casas reales. En el breve pero significativo reinado de Tutankamón, las relaciones diplomáticas desempeñaron un papel fundamental en la política exterior de Egipto. El joven faraón, siguiendo la tradición de sus predecesores, mantuvo una vasta red de contactos con otros reinos y estados, desde Mesopotamia hasta Anatolia, mediante una diplomacia de cartas y regalos. Estas correspondencias, muchas de las cuales han sido descubiertas en las tablillas de Amarna, revelan las estrategias de Tutankamón para fortalecer la posición de Egipto en un mundo que cambiaba rápidamente. Los registros muestran que Tutankamón envió regalos de oro, joyas y bienes preciosos a reyes de tierras lejanas, como el rey de Babilonia y el gobernante de Mitanni, en un intento de asegurar la paz y la cooperación. En respuesta, recibió regalos de marfil, caballos y textiles, que no solo enriquecieron las arcas de Egipto, sino que también simbolizaron la amistad entre las naciones. Este intercambio constante de regalos y correspondencia fortaleció los lazos diplomáticos y ayudó a mantener la estabilidad en una región propensa al conflicto. Sin embargo, no todas las relaciones eran amistosas. Algunas cartas muestran las tensiones que Tutankamón enfrentó con los hititas, un poderoso imperio al norte de Egipto. Las incursiones hititas en Canaán y los intentos de influir en las políticas de las ciudades-estado de la región llevaron a una serie de tensas negociaciones y amenazas veladas. Tutankamón, bajo la guía de sus consejeros, manejó con cautela estos delicados asuntos internacionales, intentando mantener la paz sin mostrar debilidad. La diplomacia de Tutankamón fue fundamental para consolidar su reinado y asegurar el lugar de Egipto como una de las grandes potencias de la antigüedad. A través de estas alianzas y correspondencias, Egipto no solo aseguró su prosperidad económica, sino también su seguridad, manteniendo el equilibrio de poder en un mundo turbulento y volátil. Aunque Tutankamón ascendió al trono a una edad temprana y su reinado fue breve, las campañas militares fueron una parte crucial de su gobierno. Bajo la guía de su general Horemheb, las fuerzas egipcias lanzaron operaciones militares para restablecer el control en Nubia y Canaán, regiones que habían sido desestabilizadas durante el tumultuoso reinado de Akenatón. Las insurrecciones locales y la expansión de influencias extranjeras habían debilitado la posición de Egipto, y Tutankamón se propuso restaurar el orden y la autoridad. En Nubia, las campañas fueron rápidas y decisivas. Las tropas egipcias se enfrentaron a las tribus nubias rebeldes que se habían atrevido a desafiar la supremacía egipcia. A través de una combinación de tácticas militares y diplomáticas, los egipcios lograron reafirmar su dominio, consolidando su presencia en la región y asegurando las rutas comerciales esenciales que traían oro y otros recursos valiosos al corazón de Egipto. En Canaán, la situación era más compleja. Las ciudades-estado de la región, que habían jurado lealtad a Egipto, se habían visto influenciadas por la creciente presencia hitita. Las fuerzas de Tutankamón, dirigidas por Horemheb, realizaron varias expediciones para sofocar las rebeliones y reafirmar el control egipcio. Aunque estos esfuerzos no llevaron a una victoria completa, sí lograron frenar el avance hitita y restaurar cierta medida de estabilidad. A través de estas campañas, Tutankamón, aunque joven, demostró ser un faraón dispuesto a luchar por la integridad de su reino. A través del éxito en Nubia y los esfuerzos en Canaán, logró restaurar, al menos temporalmente, la influencia egipcia en estas regiones, consolidando su autoridad en el reino y asegurando el respeto de sus contemporáneos, tanto dentro como fuera de Egipto. Los sacerdotes de Amón recuperaron su antigua influencia después de haber sido marginados por las reformas religiosas de Akenatón.
La restauración del culto a Amón no solo significaba el regreso de las antiguas tradiciones, sino también el restablecimiento del poder de los sacerdotes, quienes volvieron a ocupar su lugar como intermediarios entre los dioses y el faraón. Tutankamón, consciente de su juventud e inexperiencia, sabía que necesitaba el apoyo de esta poderosa casta para gobernar con éxito, especialmente en tiempos de incertidumbre. Los sacerdotes de Amón, encabezados por el sumo sacerdote, se convirtieron en una pieza clave en la administración del reino. Aportaban consejo al joven faraón y desempeñaban un papel crucial en la política interna y externa. Bajo su guía, se realizaron grandes ceremonias religiosas y se revitalizaron los templos en Tebas y en otras ciudades importantes. Esta relación simbiótica entre el faraón y los sacerdotes garantizó que ambos lados prosperaran, reforzando la legitimidad divina del rey, mientras los sacerdotes mantenían su influencia en la corte y entre el pueblo. La restauración del poder de los sacerdotes de Amón no estuvo exenta de desafíos. Algunos de ellos aún desconfiaban de Tutankamón debido a su linaje, siendo hijo de Akenatón, el hereje que había intentado desplazar a Amón con Atón. Sin embargo, a medida que el joven faraón demostraba su compromiso con las antiguas tradiciones, los sacerdotes comenzaron a confiar más en él y a verlo como un líder dispuesto a corregir los errores de su padre. El equilibrio de poder entre la corona y el clero ayudó a estabilizar Egipto durante el reinado de Tutankamón, permitiendo una era de relativa paz y prosperidad. En este contexto, los sacerdotes de Amón también se convirtieron en custodios de la memoria colectiva de Egipto. A través de ellos, las historias de los dioses, los mitos fundacionales y las ceremonias sagradas se transmitieron de generación en generación. Tutankamón, con su apoyo, pudo mantener el delicado equilibrio entre la devoción a los dioses y la administración del poder terrenal, lo que consolidó su posición como faraón legítimo y guardián del orden cósmico. El templo de Luxor, uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Tebas, vivió un resurgimiento durante el reinado de Tutankamón. Con el retorno del culto a Amón, el faraón ordenó la restauración y expansión del templo, convirtiéndolo en un símbolo de la renovación religiosa y política. Los trabajos en el templo no solo representaron un esfuerzo por recuperar las tradiciones perdidas, sino que también fueron una forma de fortalecer el poder del faraón al asociarlo con los dioses eternos de Egipto. Bajo la dirección de los arquitectos reales, el templo de Luxor se convirtió en un lugar de esplendor. Las paredes fueron adornadas con relieves detallados que representaban las ceremonias religiosas, las ofrendas a los dioses y las escenas de guerra en las que el faraón se mostraba victorioso. Los patios y los obeliscos añadidos, bajo el reinado de Tutankamón, reflejaban tanto la devoción del faraón como su deseo de dejar un legado duradero que atestiguara su piedad y su autoridad divina. En estos esfuerzos, Tutankamón contaba con el apoyo de los sacerdotes de Amón, quienes supervisaban la realización de los rituales y ceremonias en el templo. La revitalización del templo de Luxor no solo atrajo a peregrinos de todo el reino, sino que también aseguró que la posición del faraón como líder religioso permaneciera inquebrantable. Este monumento se convirtió en un epicentro de la vida religiosa de Tebas, uniendo al faraón, los sacerdotes y el pueblo en la adoración colectiva de los dioses. La restauración del templo de Luxor bajo Tutankamón reflejó su deseo de asegurar un lugar en la historia de Egipto como un rey devoto y restaurador del orden tradicional. Aunque su reinado fue corto, las acciones del joven faraón en relación con este monumento sagrado subrayaron su compromiso con la fe de su pueblo, asegurando que su nombre perdurara junto a los grandes constructores del pasado. La vida cotidiana de Tutankamón en el palacio de Tebas estaba llena de rituales, pero también de momentos de entretenimiento y festividades. A pesar de las responsabilidades y presiones de gobernar, Tutankamón, un joven faraón, disfrutaba de su tiempo en el palacio rodeado de su corte, amigos y su esposa, Ankhesenamón. Se celebraban banquetes suntuosos, donde músicos, bailarines y artistas eran convocados para entretener a la corte, mostrando el esplendor y la riqueza de su reino. Además de los banquetes, los juegos eran una parte esencial de la vida del faraón. Tutankamón era conocido por su amor por el Senet,
un antiguo juego de mesa que simbolizaba el viaje al más allá. Pasaba horas jugando con los miembros de su corte, desarrollando estrategias y disfrutando de la competición, que también tenía un significado espiritual. Estas actividades no solo le brindaban momentos de diversión, sino que también reforzaban su imagen de gobernante joven, fuerte y activo. Sin embargo, su vida cotidiana también estaba marcada por un estricto calendario de rituales religiosos. Cada día comenzaba con ceremonias y ofrendas en honor a los dioses, particularmente a Amón, para asegurar la protección divina y la prosperidad del reino. Tutankamón participaba personalmente en estos rituales, mostrando su devoción a los dioses y reafirmando su rol como intermediario entre lo divino y su pueblo. Los festivales religiosos, como el Opet, en los que se llevaba a las estatuas de los dioses en procesión desde el templo de Karnak al templo de Luxor, eran eventos de gran importancia donde el faraón aparecía ante su pueblo como una figura sagrada. En la corte también se llevaban a cabo pequeños rituales de protección y purificación. Amuletos, ungüentos y hechizos mágicos eran utilizados para proteger al faraón y a su familia de posibles peligros, enfermedades o maleficios. Estas prácticas místicas, junto con las ceremonias religiosas, ayudaban a mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual, y garantizaban que Tutankamón cumpliera su deber divino como faraón de Egipto. Desde una edad temprana, Tutankamón fue instruido en la importancia de los ritos funerarios y la preparación para la vida después de la muerte, una preocupación central en la cultura egipcia. Como faraón, su papel era garantizar que su espíritu, o Ka, estuviera preparado para el viaje al más allá. Consciente de su frágil salud, Tutankamón comenzó a planificar su tumba en el Valle de los Reyes y a reunir los objetos necesarios para asegurar su transición al más allá. Los ritos funerarios incluían la construcción de una tumba real que no solo fuera una morada eterna, sino también una fortaleza protegida contra los ladrones y las fuerzas malignas. Durante su breve reinado se inició la construcción de una tumba que, aunque modesta en comparación con la de otros faraones, estaba llena de objetos de valor incalculable. Estas ofrendas incluían estatuillas, joyas, amuletos y todo tipo de objetos destinados a acompañar al joven faraón en su viaje a la otra vida. Los preparativos para su entierro también incluyeron la elección de sacerdotes y embalsamadores que supervisarían el proceso de momificación. Este procedimiento complejo y sagrado, que duraba 70 días, implicaba la preservación del cuerpo de Tutankamón para que pudiera reconocerlo su espíritu en el más allá. Se utilizaban resinas, aceites y vendajes de lino finamente tejidos, mientras que oraciones y cánticos eran recitados para proteger su alma durante el tránsito al mundo de Osiris. Durante su vida, Tutankamón se rodeó de objetos cargados de simbolismo y poder mágico que lo ayudarían a vencer los desafíos del más allá. Estas preparaciones no solo eran un reflejo de la devoción del faraón a las tradiciones ancestrales, sino también una afirmación de su creencia en la eternidad y su derecho divino a gobernar, no solo en la tierra, sino también en el reino de los muertos. En el antiguo Egipto, la magia era considerada una fuerza poderosa y omnipresente, utilizada para proteger al faraón y a su reino de los peligros tanto visibles como invisibles. Durante el reinado de Tutankamón, la magia jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en los rituales del palacio. El faraón, como intermediario entre los dioses y los hombres, era visto como un ser divino que podía canalizar esta energía para el beneficio de su pueblo. Tutankamón usaba numerosos amuletos para su protección personal, cada uno cargado con significados específicos y poderes mágicos. El escarabajo del corazón, los ojos de Horus y las joyas decoradas con piedras preciosas y oro no solo servían como adornos, sino también como escudos contra las maldiciones y las fuerzas del mal. Estos amuletos eran cuidadosamente elaborados por artesanos reales y se creía que contenían el poder de los dioses mismos, proporcionando al joven faraón una protección constante. Además, los rituales mágicos eran parte integral del día a día en la corte de Tutankamón. Se realizaban hechizos de protección y se recitaban conjuros sagrados para bendecir al faraón y asegurar la prosperidad del reino. Los sacerdotes, quienes dominaban el conocimiento de los antiguos textos mágicos,
Utilizaban papiros y estelas mágicas que contenían oraciones y fórmulas destinadas a invocar a las fuerzas celestiales para proteger al faraón de cualquier daño. Durante su reinado, la magia también se utilizó como un medio de control político y religioso. La creencia en los poderes mágicos de Tutankamón como faraón consolidaba su autoridad divina y reforzaba su legitimidad ante su pueblo y sus rivales. A través de esta combinación de fe, rituales y amuletos, Tutankamón se aseguró de que la magia fluyera constantemente a su alrededor, preservando tanto su reinado como su legado en la tierra de los dioses. El arte egipcio experimentó una renovación que mezcló elementos tradicionales con nuevas formas de expresión, reflejando la transición de un periodo de conflicto religioso a uno de restauración y armonía. Las esculturas y pinturas de esta época muestran un retorno a las imágenes tradicionales de los dioses y faraones, llenas de detalles simbólicos que reflejan tanto la divinidad de los gobernantes como la relación de estos con los dioses. Las esculturas de Tutankamón, por ejemplo, lo representan como un faraón joven, vigoroso y cercano a los dioses, rodeado de símbolos de poder y eternidad. En la pintura se nota un retorno a las formas más naturalistas abandonadas durante el periodo de Akenatón. Los frescos de esta era capturan escenas de la vida cotidiana, de ceremonias religiosas y de la corte, donde se muestra a Tutankamón participando activamente en ritos sagrados o en medio de festivas cacerías en los pantanos del Nilo. Este enfoque en el realismo detallado y la vibrante paleta de colores sirvió para transmitir un mensaje de estabilidad y prosperidad, algo que el joven faraón deseaba proyectar después del turbulento reinado de su predecesor. La simbología también jugó un papel importante en el arte bajo Tutankamón. Los artistas usaban motivos que enfatizaban el poder del faraón, como el uso frecuente del sol alado, símbolo de protección divina, y la serpiente Uraeus, que representaba la soberanía y el poder. Además, los objetos cotidianos, como muebles, joyas y herramientas, se diseñaban con motivos florales y animales que evocaban la vida eterna y la fertilidad, mostrando cómo la vida terrenal estaba entrelazada con el destino eterno del faraón. El redescubrimiento de las obras de arte de Tutankamón, especialmente los tesoros encontrados en su tumba, ha proporcionado un tesoro inestimable para entender mejor cómo se manifestaba el arte en su tiempo. Estas obras no solo revelan la estética de la época, sino también las creencias y valores profundamente arraigados en la cultura egipcia. El arte bajo el reinado de Tutankamón se convirtió en un testimonio duradero de un periodo de restauración y renacimiento en la historia egipcia. La economía de Egipto experimentó un florecimiento gracias al restablecimiento de las rutas comerciales y la recuperación de los intercambios internacionales interrumpidos durante el tumultuoso periodo de Akenatón. El joven faraón entendió la importancia de reabrir las rutas que conectaban Egipto con sus vecinos, facilitando el comercio de bienes esenciales, como oro, grano, lino y otros productos exóticos que eran fundamentales para mantener la prosperidad del reino y para fortalecer su influencia política. Egipto, con su abundancia de recursos naturales, especialmente oro de las minas de Nubia, se convirtió en un centro de comercio atractivo para muchas civilizaciones. El oro egipcio, conocido por su pureza, era un bien muy solicitado por las potencias vecinas, y su comercio ayudó a reforzar las relaciones diplomáticas. Tutankamón promovió el comercio de otros productos valiosos, como el lino, los perfumes y el incienso, que también eran apreciados en los mercados de Siria, Canaán y más allá, generando riqueza y prestigio para su reinado. Además del comercio exterior, el comercio interno también se revitalizó bajo el gobierno de Tutankamón. Los intercambios entre las diferentes regiones de Egipto permitieron la distribución de bienes esenciales como el grano, especialmente en tiempos de escasez. Las ciudades crecieron en importancia como centros comerciales, y los mercados locales se llenaron de actividad con comerciantes, artesanos y agricultores, todos beneficiándose de una economía más estable y próspera. La economía próspera permitió a Tutankamón llevar a cabo proyectos ambiciosos, como la restauración de templos y la construcción de monumentos, lo que a su vez generó empleo y fortaleció la cohesión social. Este florecimiento económico, aunque breve,
permitió al faraón reafirmar su poder y su compromiso con la prosperidad de Egipto, dejando un legado de estabilidad y crecimiento que sería recordado mucho después de su muerte. Aunque el reinado de Akenatón fue marcado por una revolución religiosa que intentó centralizar el culto alrededor del dios Atón, sus políticas provocaron un debilitamiento del imperio egipcio, tanto interna como externamente. Cuando Tutankamón ascendió al trono, heredó un reino en crisis, pero también una oportunidad de restaurar la estabilidad y la unidad de Egipto. Su gobierno fue testigo de la reversión de las políticas de su predecesor, regresando al culto de Amón y los demás dioses tradicionales, lo que permitió la reunificación del clero y del pueblo. Las reformas religiosas de Akenatón habían causado descontento y división en muchas partes de Egipto. Tutankamón, influenciado por sus consejeros Ay y Horemheb, buscó restaurar la antigua religión y con ello restablecer el equilibrio social y político. La reconstrucción del imperio implicó la reapertura de templos, la restauración de los antiguos sacerdocios y la devolución de los bienes confiscados a los templos de Amón. Este proceso fue fundamental para restaurar la confianza del pueblo en la monarquía. A nivel externo, las reformas de Akenatón habían debilitado la posición de Egipto en sus territorios fronterizos. Bajo Tutankamón, se enviaron expediciones militares para reafirmar la autoridad egipcia en regiones clave como Nubia y Canaán. Estas campañas no solo tuvieron éxito en recuperar territorios, sino que también enviaron un mensaje claro de que Egipto estaba listo para volver a ser la potencia dominante en la región. Así, el joven faraón se aseguró de que su reinado fuera recordado como una era de restauración y fortalecimiento del imperio. El legado de las reformas de Akenatón y su subsiguiente revocación bajo Tutankamón demostraron la resiliencia de la monarquía egipcia y su capacidad para adaptarse a los desafíos internos y externos. Aunque la restauración fue un proceso complejo, estableció un precedente de cómo la autoridad real podía reafirmarse incluso después de un periodo de inestabilidad y cambio radical. La corte de Tutankamón, como todas las cortes reales, no estaba exenta de intrigas, conspiraciones y juegos de poder. A pesar de su juventud, el faraón se encontraba rodeado de consejeros ambiciosos y nobles intrigantes que competían por influir en las decisiones del trono. Entre los personajes más influyentes se encontraban Ay, el gran visir, y Horemheb, el comandante del ejército. Ambos tenían sus propios intereses y visiones sobre el futuro de Egipto, lo que llevó a conflictos encubiertos y alianzas estratégicas dentro del palacio. Ay, veterano de la corte y hombre de confianza de la familia real, fue mentor y guía de Tutankamón. Sin embargo, su cercanía al trono lo hacía sospechoso a los ojos de otros nobles, que temían su creciente influencia. Horemheb, por otro lado, era visto como un hombre de acción y autoridad militar, con una visión clara de cómo restaurar la gloria de Egipto a través de la fuerza. Aunque sus métodos y objetivos diferían, ambos compartían el deseo de proteger al joven faraón y consolidar su poder. A medida que Tutankamón crecía, también lo hacía su comprensión de la dinámica de poder a su alrededor. Aunque aparentemente dócil, el joven faraón mostró astucia al mantener a ambos hombres en sus respectivas posiciones, logrando así un equilibrio entre las fuerzas en conflicto de su corte. Esta estrategia le permitió evitar la concentración de poder en manos de un solo individuo, manteniendo a raya las ambiciones personales de sus consejeros. Las intrigas y traiciones que caracterizaron la corte de Tutankamón son un recordatorio de la fragilidad del poder y la complejidad de la política en el antiguo Egipto. Los juegos de poder que se desarrollaron a su alrededor influyeron directamente en el curso de su reinado y, finalmente, en el destino de Egipto. A pesar de las tensiones internas, la habilidad de Tutankamón para navegar estas aguas turbulentas demostró su capacidad de liderazgo, incluso en una edad tan temprana. La ropa no solo era una necesidad, sino también un símbolo de estatus y poder. El lino, un material preciado en el antiguo Egipto, era el tejido de elección para la ropa de la realeza y la élite. La vestimenta de Tutankamón estaba hecha de los más finos y delicados tejidos de lino, a menudo decorados con hilos de oro y colores vibrantes, que demostraban la riqueza y la sofisticación de su reinado. Cada prenda era confeccionada meticulosamente, no solo para ofrecer comodidad,
sino también para reflejar su posición como el faraón viviente, el intermediario entre los dioses y los hombres. Los tesoros textiles descubiertos en la tumba de Tutankamón revelan una historia rica en detalles sobre la moda y la artesanía de la época. Además de las túnicas y capas, se encontraron elaborados tocados, sandalias de oro y otros accesorios que acentuaban su divinidad y autoridad. La ornamentación con símbolos sagrados y patrones geométricos también se utilizaba para invocar la protección divina y la buena fortuna, mostrando que la ropa tenía un significado espiritual tanto como material. La moda en la corte de Tutankamón también desempeñó un papel importante en la diplomacia y la política. Las prendas y los tejidos eran regalos comunes enviados a otros reinos como símbolos de alianza y amistad. Estos regalos no solo mostraban la generosidad y el poder del faraón, sino que también establecían una red de influencias y relaciones internacionales. Los tejidos egipcios, especialmente el lino, eran altamente valorados en otras civilizaciones, fortaleciendo los lazos comerciales y culturales de Egipto con el mundo exterior. El uso del lino y los tesoros textiles bajo el reinado de Tutankamón no solo proporcionó una visión del esplendor de la moda real, sino que también reflejó la intersección de la cultura, la religión y la política en el antiguo Egipto. Cada prenda y tejido narraba una historia, un legado de una civilización que comprendía la importancia del simbolismo y la apariencia en la perpetuación del poder y la divinidad del faraón. En la corte de Tutankamón, la vida no solo se trataba de gobernar y de rituales religiosos, sino también de una rica variedad de actividades recreativas que permitían tanto a la realeza como a la nobleza disfrutar de momentos de esparcimiento. Los juegos reales eran una parte esencial de la vida diaria en el palacio, desde competencias de tiro con arco y caza en los jardines del templo, hasta juegos de mesa como el Senet, un juego de estrategia muy popular que se creía representaba el viaje del alma al más allá. Estos entretenimientos no solo ofrecían un descanso de los deberes diarios, sino que también servían para mantener la agilidad mental y física del faraón y sus cortesanos. La música y la danza eran fundamentales en las festividades y ceremonias de la corte. Los músicos tocaban instrumentos como el arpa, el laúd y la flauta, mientras que bailarines profesionales ejecutaban coreografías que contaban historias de dioses y héroes antiguos. Las actuaciones eran acompañadas por cánticos que invocaban bendiciones divinas y se creía que los músicos tenían el poder de conectar a los presentes con lo divino. Tutankamón, aunque joven, comprendía el poder de estas representaciones y, a menudo, presidía los eventos, participando activamente y disfrutando de la música que honraba a los dioses y enaltecía su reinado. Además de los juegos y la música, las festividades religiosas y las procesiones públicas ofrecían un espectáculo único que unía a la corte y al pueblo. Durante las celebraciones, Tutankamón aparecía ante su pueblo como un líder divino, montado en un carro dorado, rodeado de sacerdotes y nobles, en procesiones que a menudo duraban días. Estas fiestas incluían desfiles en honor a los dioses, sacrificios rituales y ofrendas, junto con espectáculos de luz y sonido diseñados para impresionar a los espectadores y asegurar el favor divino sobre Egipto. El entretenimiento en la corte de Tutankamón era más que una mera distracción. Era un reflejo de la cultura, la espiritualidad y la política de la época. Cada actividad, desde los juegos hasta las ceremonias musicales, servía para fortalecer la autoridad del faraón, reforzar los lazos sociales y mantener viva la tradición y la conexión con los dioses. En estos eventos, Tutankamón no solo era un espectador, sino el centro de atención, el vínculo viviente entre lo terrenal y lo celestial. Los dioses Ra, Osiris e Isis desempeñaron roles fundamentales, no solo en el ámbito religioso, sino también en la configuración de su identidad como faraón. Ra, el dios del sol, representaba el ciclo eterno del día y la noche, el nacimiento y la muerte, y era considerado el creador y protector del orden cósmico. Como descendiente de Ra, Tutankamón afirmaba su derecho divino al trono, reforzando su papel como el intermediario entre los dioses y su pueblo, encargado de mantener el equilibrio en la tierra de Egipto. Osiris, el dios del inframundo y de la resurrección, encarnaba la promesa de la vida después de la muerte, un concepto profundamente arraigado
en la espiritualidad egipcia. Tutankamón, al igual que todos los faraones, se veía a sí mismo como un heredero de Osiris, destinado a unir su espíritu con el del dios después de su muerte. Este vínculo con Osiris influía en sus decisiones políticas y religiosas, asegurando que su reinado fuera percibido como una continuación del ciclo de regeneración y renacimiento de Osiris. Isis, la diosa de la magia y la maternidad, también jugaba un papel esencial en la corte de Tutankamón. Como madre de Horus, el dios que muchos faraones reclamaban como su protector celestial, Isis era venerada como la protectora del trono y la garante de la legitimidad del faraón. Tutankamón, en su esfuerzo por restaurar el culto a los dioses tradicionales tras las reformas de su predecesor Akenatón, promovió la devoción a Isis, consolidando su poder espiritual y político. La devoción de Tutankamón a estos dioses no solo se reflejaba en los templos que mandó construir, sino también en su vida diaria, donde los rituales y ceremonias dedicados a Ra, Osiris e Isis formaban parte del tejido de su existencia. Esta relación íntima y constante con las deidades egipcias ayudó a reafirmar su posición como soberano y a garantizar la continuidad de la cultura religiosa tradicional de Egipto, en un periodo de transición y restauración. La muerte de Tutankamón, aún un joven faraón, fue un evento que sacudió a todo Egipto, sumiendo al reino en un estado de incertidumbre y especulación. Las circunstancias de su muerte, a la edad de aproximadamente 19 años, han sido motivo de debate durante siglos. Algunos creen que pudo haber sido víctima de una enfermedad súbita, mientras que otros sugieren que pudo haber habido un asesinato, conspiraciones o accidentes fatales. La falta de un heredero directo y la repentina desaparición de un faraón tan joven dejaron a Egipto en una situación de vulnerabilidad política. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo Egipto, generando un gran desconcierto entre la gente y la corte. Los sacerdotes, nobles y oficiales de alto rango se enfrentaron a un dilema sobre quién debería ascender al trono. Las disputas por el poder entre Ay, el gran visir, y Horemheb, el comandante del ejército, reflejaban las tensiones subyacentes en la corte. Sin embargo, ambos personajes jugarían un papel crucial en la sucesión y el destino final del reino después de la muerte de Tutankamón. El impacto de su muerte también se sintió profundamente en el ámbito religioso. Al ser visto como un semidios en vida, su partida prematura provocó rituales elaborados y ceremonias fúnebres grandiosas para asegurar su paso al más allá. La tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes se convirtió en un punto de enfoque de estas prácticas, cargada de amuletos, ofrendas y tesoros destinados a proteger y guiar su espíritu. Sin embargo, la gran riqueza encontrada en su tumba también desató más especulaciones sobre la verdadera causa de su muerte y las intrigas que rodearon sus últimos días. El fallecimiento de Tutankamón marcó el final de una era, pero también el inicio de un período de reajuste y transformación en Egipto. Su misteriosa muerte y la falta de un heredero consolidado dejaron a su sucesor, Ay, en una posición precaria, mientras que Horemheb más tarde consolidaría su poder, restableciendo un nuevo orden. La tragedia de su muerte no solo evocó preguntas sobre su reinado, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia egipcia, lleno de desafíos y cambios. Tras la muerte de Tutankamón, los sacerdotes y embalsamadores iniciaron el complejo y sagrado proceso de momificación, que era fundamental para asegurar que su espíritu pudiera alcanzar la vida eterna. Este ritual, que se consideraba un arte y una ciencia, implicaba la preservación del cuerpo para que pudiera ser reconocido por el Ka y el Ba, las partes del alma que regresaban al cuerpo después de la muerte. El proceso de momificación comenzaba con la extracción de los órganos internos, que se colocaban en vasijas canópicas decoradas con símbolos de los 4 hijos de Horus, guardianes de las vísceras. El siguiente paso implicaba deshidratar el cuerpo utilizando natrón, un mineral natural que extraía toda la humedad, evitando la descomposición. Durante este periodo se realizaban cánticos y oraciones, mientras los embalsamadores cubrían el cuerpo con resinas aromáticas y aceites sagrados. La piel del faraón era cuidadosamente ungida y perfumada, protegiéndola de cualquier daño espiritual o físico,
y garantizando que Tutankamón sería preservado de manera que los dioses lo reconocieran. Después el cuerpo se envolvía en múltiples capas de lino fino, entre las que se colocaban amuletos y joyas protectoras, cada una con un propósito específico: asegurar la inmortalidad, proteger contra los enemigos y guiar su alma en el más allá. Los textos funerarios inscritos en las vendas y en las paredes de la tumba proporcionaban instrucciones y oraciones para guiar al faraón a través del inframundo, superando desafíos y pruebas que le permitirían unirse a Osiris y disfrutar de la vida eterna. El proceso de momificación culminaba con el ritual de apertura de la boca, realizado por el sumo sacerdote para devolver los sentidos y la movilidad a Tutankamón en el más allá. Este último paso aseguraba que el faraón podría comunicarse, comer y moverse en la vida posterior. Finalmente, el cuerpo momificado era colocado en un sarcófago ricamente decorado y se sellaba en la tumba, rodeado de tesoros y ofrendas que acompañarían al faraón en su viaje a la eternidad. La complejidad y solemnidad de estos ritos subrayaban la importancia de la preservación física y espiritual del joven faraón, destacando el profundo vínculo entre lo terrenal y lo divino en la cultura egipcia. La tumba de Tutankamón, situada en el Valle de los Reyes, es una de las más emblemáticas y misteriosas de la antigua Egipto. Su descubrimiento en 1922 por Howard Carter desveló no solo la riqueza material que rodeaba al joven faraón, sino también los profundos significados simbólicos y espirituales que encierra. Aunque de tamaño modesto comparada con otras tumbas reales, la de Tutankamón estaba repleta de objetos funerarios, joyas, armas y símbolos mágicos, cada uno con un propósito específico para ayudar al faraón en su viaje hacia la inmortalidad. El diseño de la tumba reflejaba una profunda conexión con el cosmos y con las creencias religiosas de la época. Las paredes estaban cubiertas con pinturas que representaban escenas de la vida cotidiana del faraón, rituales religiosos y su encuentro con los dioses en el más allá. Estas imágenes no solo celebraban su vida terrenal, sino que también servían como guías visuales para su viaje al mundo de los muertos. El sarcófago, hecho de oro macizo y cubierto con inscripciones jeroglíficas, albergaba el cuerpo momificado del faraón, simbolizando su resurrección y su continuidad como un ser divino. El enterramiento de Tutankamón en el Valle de los Reyes no fue solo un acto de descanso final, sino una declaración de poder, legitimidad y creencia en la vida eterna. El valle, considerado un lugar sagrado y protegido por los dioses, albergaba a los más grandes faraones de Egipto, y colocar a Tutankamón allí consolidaba su lugar en la historia divina del país. A pesar de las controversias en torno a su reinado, su entierro se convirtió en un símbolo de la restauración, de la estabilidad y la fe tradicional en un periodo de transición. La tumba de Tutankamón, con sus misterios aún por descubrir y su riqueza inigualable, sigue siendo un tema de fascinación para historiadores, arqueólogos y entusiastas del mundo antiguo. Representa no solo la culminación de una vida corta pero significativa, sino también la complejidad y profundidad de la civilización egipcia, donde la muerte era solo una etapa más en el ciclo interminable de la existencia. La sociedad egipcia se encontraba altamente estratificada, dividida en diversas clases con roles claramente definidos. En la cúspide de esta pirámide social se encontraba el faraón, considerado no solo el líder político y militar, sino también una figura divina, intermediario entre los dioses y los hombres. A su lado, la familia real y los altos sacerdotes de Amón compartían gran parte del poder, controlando la riqueza del reino y dictando las políticas religiosas y administrativas. Estos grupos gozaban de privilegios inmensos y eran los principales actores en la vida del palacio y en las decisiones gubernamentales. Bajo ellos, los nobles y altos funcionarios administrativos desempeñaban roles cruciales en la gestión del imperio. Estos individuos actuaban como gobernadores de provincias, escribas reales y oficiales militares. Su posición les permitía acumular riqueza y prestigio, y muchos de ellos construían tumbas decoradas que atestiguaban su estatus y su proximidad al faraón. A menudo, estas familias de la élite también estaban involucradas en la gestión de los templos y en la administración de las tierras y recursos del Estado,
asegurando su influencia tanto en la vida terrenal como espiritual del país. En la base de la estructura social se encontraban los artesanos, agricultores y trabajadores, quienes constituían la mayoría de la población. Los campesinos trabajaban las tierras del faraón y los templos, pagando tributo en forma de cosechas. Los artesanos, por su parte, eran empleados en la construcción de monumentos y tumbas, así como en la fabricación de objetos de lujo que adornaban los palacios y templos. Aunque no poseían el mismo estatus que los nobles, sus habilidades eran muy valoradas y en ocasiones se les concedían tierras o privilegios especiales por su destreza y lealtad. Por último, los esclavos y prisioneros de guerra constituían la capa más baja de la sociedad, realizando tareas duras y de servicio bajo el control de sus amos. Aunque su posición era la menos privilegiada, su labor era esencial para el funcionamiento del Estado egipcio. La estabilidad de la sociedad bajo Tutankamón se mantenía a través de un intrincado equilibrio de poder, religiosidad y deber, donde cada clase desempeñaba un papel específico en el gran esquema del cosmos egipcio. Las expediciones egipcias jugaron un papel fundamental en la expansión del comercio y la obtención de recursos vitales para el reino. Estas misiones, a menudo peligrosas, eran organizadas por la corte real y dirigidas por oficiales experimentados que exploraban tierras lejanas en busca de minerales preciosos, piedras exóticas y otros materiales necesarios para las construcciones y manufacturas de la época. Las expediciones se adentraban en el Sinaí, Nubia y hasta el lejano Punt, lugares ricos en cobre, turquesas, oro, incienso y ébano. Las rutas hacia estos destinos no solo eran caminos comerciales, sino también senderos diplomáticos que permitían a Egipto establecer relaciones con otros pueblos y tribus. Los acuerdos alcanzados en estas expediciones facilitaban el comercio de bienes valiosos y aseguraban la provisión de recursos esenciales para mantener la estabilidad económica del reino. Las rutas por mar y tierra se patrullaban constantemente para proteger a los caravanas y asegurar el regreso seguro de los productos a los mercados y talleres egipcios. Estas misiones también tenían una dimensión militar, ya que a menudo eran acompañadas por soldados y mercenarios encargados de proteger las caravanas de los ataques de bandidos y enemigos. Los comandantes de las expediciones, a menudo nobles cercanos al faraón, no solo buscaban mantener el flujo de bienes, sino también demostrar la fuerza y la influencia de Egipto en las regiones vecinas. Las conquistas y alianzas temporales en Nubia, por ejemplo, aseguraban el control sobre las minas de oro y las rutas comerciales que pasaban por estas tierras. Las expediciones en tiempos de Tutankamón se vieron especialmente motivadas por la necesidad de reactivar el comercio tras el cierre de muchas rutas durante el reinado de su predecesor, Akenatón, quien había aislado a Egipto políticamente. Bajo el liderazgo del joven faraón, el comercio exterior experimentó un renacimiento, lo que contribuyó a la recuperación económica del reino y al fortalecimiento de los vínculos con otros reinos, consolidando así la posición de Egipto como una potencia en el antiguo mundo. Egipto estaba en la cúspide de varios avances tecnológicos y médicos. Los médicos egipcios, altamente respetados en el mundo antiguo, eran conocidos por sus conocimientos en cirugía, farmacología y prácticas curativas, que a menudo combinaban remedios naturales con rituales mágicos. Se utilizaban hierbas, minerales y otras sustancias naturales para tratar enfermedades y heridas, mientras que los procedimientos quirúrgicos, aunque rudimentarios, eran practicados con precisión en casos de urgencias, como fracturas o abscesos. La medicina no solo era vista como una ciencia, sino también como una disciplina espiritual. Los sacerdotes médicos actuaban como intermediarios entre los dioses y los enfermos, empleando cánticos y encantamientos para expulsar los malos espíritus que se creía causaban enfermedades. Textos como el papiro Edwin Smith y el papiro Evers proporcionan un valioso testimonio de los conocimientos médicos de la época, documentando tanto enfermedades comunes como complejos tratamientos para afecciones físicas y espirituales. En cuanto a la tecnología, Egipto destacaba por su ingeniería avanzada en construcción, navegación y manufactura. La construcción de monumentos y templos, como el de Luxor o Karnak,
Dependía de herramientas y técnicas de precisión para cortar, transportar y ensamblar bloques de piedra colosales. Además, las habilidades de los artesanos egipcios para trabajar con metales preciosos, vidrio y cerámica eran insuperables, produciendo objetos de arte y utilidad de gran sofisticación. La intersección de la medicina y la tecnología también se veía en la momificación, donde se aplicaban métodos innovadores para preservar los cuerpos de los muertos. El conocimiento técnico se transmitía de generación en generación a través de gremios y escuelas, asegurando que el legado de habilidad y ciencia egipcia se mantuviera vivo. En el tiempo de Tutankamón, estos avances no solo servían para mejorar la calidad de vida de los egipcios, sino también para demostrar la supremacía cultural y científica de Egipto frente a otros pueblos de la antigüedad. Las relaciones entre Egipto y Nubia durante el reinado de Tutankamón fueron tanto conflictivas como estratégicas. Nubia, situada al sur de Egipto, era una tierra rica en recursos, especialmente oro, que era esencial para la economía y la religión egipcia. Los egipcios habían mantenido una presencia militar en Nubia desde hacía siglos, asegurando sus intereses a través de fortificaciones, guarniciones y matrimonios políticos. Durante el reinado de Tutankamón, estas relaciones continuaron siendo de vital importancia. A pesar de los conflictos intermitentes, hubo también periodos de cooperación. Los nubios, famosos por su habilidad como arqueros y guerreros, fueron reclutados en las filas del ejército egipcio, sirviendo como soldados y mercenarios. Estos hombres eran valorados por su lealtad y destreza en combate, y su presencia en el ejército ayudaba a mantener el control egipcio en las regiones del sur. Además, las relaciones comerciales florecieron. Egipto importaba marfil, ébano, incienso y animales exóticos desde Nubia, mientras que exportaba grano, lino y manufacturas. Sin embargo, estas relaciones no estuvieron exentas de tensiones. Las diferencias culturales y los intentos de los egipcios por imponer su cultura y religión en Nubia generaron resistencias y revueltas. El faraón Tutankamón, consciente de estas tensiones, manejó cuidadosamente estas relaciones a través de una mezcla de diplomacia y demostración de poder militar, asegurando la estabilidad de la frontera sur y el flujo continuo de recursos vitales hacia el corazón de Egipto. La relación con Nubia durante el reinado de Tutankamón subraya la importancia de esta región tanto como aliado como adversario. A través de alianzas estratégicas y control militar, Egipto aseguró no solo su seguridad, sino también su prosperidad económica y cultural. Esta compleja relación de amistad y rivalidad con Nubia fue un elemento clave en la política exterior de Tutankamón y reflejó los desafíos y oportunidades de mantener un imperio en constante expansión. La tumba de Tutankamón contenía una colección impresionante de objetos funerarios que han fascinado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Cada objeto, desde muebles ricamente decorados hasta armas ceremoniales y joyas, tenía un propósito específico en el más allá, asegurando al faraón un tránsito seguro y una vida eterna en compañía de los dioses. Estos objetos no solo eran manifestaciones de la riqueza y el poder del faraón, sino también símbolos profundamente espirituales cargados de significado religioso. Entre los objetos más intrigantes se encuentran los usheptis, pequeñas figuras que representaban sirvientes, destinados a realizar tareas en el más allá en nombre del faraón. Estas figuras, hechas de madera, piedra o fayenza, eran colocadas junto con herramientas en miniatura, asegurando que Tutankamón tuviera un séquito a su servicio en la otra vida. Además, las joyas, amuletos y talismanes estaban diseñados para proteger al faraón de las fuerzas malignas y asegurar su resurrección. Otro elemento fascinante era el carro de guerra dorado, un símbolo del poder militar del faraón y su capacidad para defenderse incluso en el más allá. El sarcófago, de oro macizo, cubierto de inscripciones y decorado con la imagen de los dioses, servía como última morada del faraón y estaba diseñado para asegurar su inmortalidad. Cada objeto tenía un papel en la compleja cosmología egipcia, ayudando a Tutankamón a navegar por los peligros del inframundo y alcanzar la vida eterna. El misterio que rodea estos objetos funerarios reside en su cuidadosa disposición y su simbolismo multifacético.
La tumba de Tutankamón sigue siendo un tesoro inigualable de conocimiento arqueológico, proporcionando pistas sobre las creencias religiosas, la cultura material y las prácticas funerarias de la época. Los objetos funerarios no solo eran artículos de lujo, sino también herramientas esenciales en el viaje eterno del faraón. Cada uno de ellos una pieza del intrincado rompecabezas que era la preparación para el más allá en el antiguo Egipto. Tutankamón se embarcó en un proceso de renovación religiosa, conocido como la restauración del culto solar. Esta decisión fue fundamental para revertir las reformas radicales de su predecesor, Akenatón, quien había instaurado el monoteísmo en torno al dios Atón, el disco solar. Tutankamón, aún un joven faraón, entendió la importancia de reinstaurar las viejas costumbres y los cultos tradicionales, que habían sido desmantelados en gran medida durante el periodo de Amarna. Por consejo de sus poderosos asesores, Ay y Horemheb, Tutankamón ordenó que los templos dedicados a Amón, Ra y otros dioses del antiguo panteón fueran reparados y embellecidos. La renovación del culto solar no fue solo un gesto político, sino una necesidad espiritual para Egipto. Los sacerdotes de Amón, desplazados y marginados durante el reinado de Akenatón, recuperaron su posición y privilegios. Con su regreso al poder, se restableció la conexión entre el faraón y el panteón divino, reforzando la idea de que el rey era el intermediario entre los dioses y los hombres. Tutankamón también contribuyó con generosos tributos a los templos de Tebas y Karnak, restableciendo festivales religiosos que habían caído en desuso y reafirmando el papel central del faraón en las ceremonias. Además, el faraón dio instrucciones para que se erigieran estatuas y monumentos en honor a los dioses antiguos, intentando borrar los vestigios de la revolución religiosa de Akenatón. Se restauraron las inscripciones de los templos y en los textos se presentaba a Tutankamón como el restaurador de la Ma'at, la verdad y la justicia divina, que había sido perturbada por las políticas de su predecesor. Esta narrativa ayudó a legitimar su reinado y a reforzar su imagen como el faraón que devolvió el orden divino al caos causado por el cambio radical de su padre. El joven faraón, a través de su renovado culto solar, no solo buscaba estabilizar el reino, sino también consolidar su propia autoridad en un Egipto dividido por el trauma del cambio religioso. La estrategia resultó eficaz a corto plazo, restableciendo el equilibrio en el país. Sin embargo, la temprana muerte de Tutankamón dejaría muchas de sus reformas inacabadas, abriendo la puerta a nuevas luchas de poder y al inevitable final de su dinastía. La muerte prematura de Tutankamón marcó el fin de una era en la historia egipcia. El joven faraón murió a los 19 años, dejando un reino en un delicado estado de transición. La causa de su muerte sigue siendo un misterio que ha fascinado a los historiadores y arqueólogos durante siglos, con teorías que van desde una enfermedad congénita hasta un posible asesinato. Su muerte inesperada sin un heredero claro provocó un vacío de poder que sería rápidamente aprovechado por aquellos en los niveles más altos de la corte. Tras su fallecimiento, Ay, el gran visir y uno de los principales consejeros de Tutankamón, asumió el trono. Ay, un hombre mayor, intentó continuar con las reformas religiosas y políticas de Tutankamón, pero su reinado fue corto y careció del vigor necesario para consolidar su poder. La atención pronto se centró en Horemheb, comandante en jefe del ejército y un astuto político que había sido una figura influyente durante el reinado de Tutankamón. Horemheb, un defensor de las tradiciones antiguas y firme opositor a las reformas de Amarna, tenía la intención de restaurar Egipto a su antigua gloria. Al tomar el poder, Horemheb no solo se declaró faraón, sino que también se propuso eliminar cualquier rastro de los últimos años tumultuosos de la dinastía 18. Ordenó la destrucción de monumentos, estatuas e inscripciones que mencionaban a Akenatón, Tutankamón y Ay para legitimar su propio gobierno y borrar cualquier evidencia de la revolución religiosa que había dividido al país. Horemheb promulgó reformas políticas y legales destinadas a fortalecer la autoridad central del faraón, restaurando el orden y estabilizando el reino tras años de conflicto interno. Con la ascensión de Horemheb, la dinastía 18 llegó a su fin.
Su reinado marcó el comienzo de una nueva era de restauración y consolidación, preparando el camino para la dinastía 19 y su sucesor, Ramsés I. La historia de Tutankamón, por tanto, se convirtió en un puente crucial entre dos épocas, una marcada por el conflicto religioso y la otra por la restauración de la estabilidad y el poder. Aunque su reinado fue breve, su impacto en la historia de Egipto y en la memoria colectiva del mundo nunca se desvaneció, ya que su tumba intacta y sus tesoros extraordinarios continúan fascinando a la humanidad hasta nuestros días. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.